también a la señora delegada que se ha tenido que ausentar por estar presente y por su introducción. Apreciado Luis, estimados colegas invitados, señoras y señores, gracias a todos por estar aquí. Para un ponente siempre es un reto importante dirigirse a un auditorio pues lleno de profesionales que seguramente estarán deseosos de escuchar algo interesante. Yo espero satisfacer sus expectativas, aunque dado que me ha tocado en suerte la primera ponencia, pues igual corro el riesgo de que alguien no haya desayunado todavía y se quede dormido. Yo espero que si alguien postea no verlo, porque la verdad que siempre para el ponente resulta bastante frustrante. Pero bueno, como digo, confío en poder satisfacer sus expectativas. Yo no pretendo darles una charla teórica ni un discurso técnico sobre la materia. No quiero aburrirles con una charla magistral. Sobre este asunto está ya todo escrito e inventado, y seguramente en internet pues pueden encontrar multitud de herramientas, de publicaciones, de manuales que les ayudarían a aprender los fundamentos más elementales de lo que es la estrategia, la dirección estratégica e incluso la elaboración de un plan estratégico. Esas son las ventajas de vivir en un entorno 2.0. Más bien al contrario, mi propósito es hablarles desde la experiencia práctica que nosotros en Táctio, como consultora de dirección y organización de empresas, acumulamos tras haber intervenido más de 1.300 pymes de todo tipo de sectores y de actividades, y por ello, y hablando de esa experiencia, pues me gustaría tratar de provocar en ustedes una reflexión. Y me sentiría especialmente satisfecho si cuando termine esta ponencia pues consigo que ustedes se hagan preguntas sobre su propia realidad en esta materia. Como decía, desde nuestra experiencia nos enseña que la pyme española en esta materia adolece de una serie de males sistémicos y culturales que, digamos, limitan bastante sus posibilidades reales de desarrollo. Y normalmente pues, se ven abocadas a una gestión un tanto inercial, un tanto reactiva, que digamos que restringe su capacidad de respuesta y su capacidad de reacción ante los cambios en las circunstancias del entorno. Y desafortunadamente pues, las consecuencias de esto muchas veces son previsibles, sobre todo son conocidas. Pues, hablamos de cierres de empresas, de ERES, de pérdidas significativas de clientes, de tensiones de tesorería, de dificultades financieras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y de qué males sistémicos hablamos? Realmente, pues nosotros por tratar de hacer esta exposición amena, lo hemos resumido en lo que hemos llamado los 7 pecados capitales de la pyme española en el ámbito de la planificación estratégica. El primero de ellos, y quizás el más importante y el más obvio, es no disponer de un plan estratégico. O, dicho de otra manera, carecer de una herramienta o de un instrumento que sirva de guía de la acción directiva y que justifique las grandes decisiones de futuro. Y yo, sobre este particular, pues tiendo a preguntar siempre a nuestros clientes, a los empresarios, ¿sabes exactamente, o saben ustedes dónde está su empresa en cuanto a metas y logros alcanzados? Y de ser así, si realmente se han formulado esta pregunta, ¿es la situación ideal que ustedes habían imaginado cuando se decidieron a emprender o cuando asumieron una responsabilidad directiva? ¿Se corresponde realmente esa situación actual con las expectativas fijadas? Y en caso contrario, ¿cuántas oportunidades se han perdido? ¿O cuántos errores se habrían podido evitar? ¿El modo en que ha sorteado la crisis responde a un resultado, a un ejercicio consciente de anticipación de la realidad futura realizado, por ejemplo, hace 5 o 7 años? ¿O por el contrario, responde más bien a un ejercicio de acción-reacción y de ir actuando en función de cómo evolucionan los acontecimientos? En definitiva, pregúntense si realmente
sobre este particular en la empresa alguien gobierna el timón, o si por el contrario no son más que un pequeño barquito expuesto a los elementos y a merced de la más mínima corriente de agua. El segundo pecado, el segundo gran mal sistémico que vemos que se repite de manera bastante generalizada en las empresas es la falta de visión o misión. Se puede carecer de un plan estratégico o de cualquier otra forma de plan, pero lo que está claro es que la empresa tiene que tener claro el camino que debe de seguir a largo plazo y las expectativas que quiere satisfacer o que espera ver satisfechas. Pregúntense ustedes si este es el caso o es la realidad de sus empresas, o si por el contrario su empresa no es más que, digamos, el fruto o la consecuencia del aprovechamiento de una oportunidad de negocio pues, en un escenario económico especialmente favorable. Pregúntense también si su empresa tiene personalidad propia, si tiene una identidad fácilmente reconocible y sostenible en el tiempo, si tiene un modelo de negocio claro y si como tal es percibida por el entorno, o si por el contrario no somos más que una entidad un tanto irrelevante, intrascendente, un simple actor de reparto en el mercado. Nuestros clientes, y en general los empresarios con los que trabajamos, acostumbran a pensar que su sector es muy particular, es muy especial. Y nos dicen cosas como, ya sabemos que vosotros os dedicáis a eso tal cual, pero es que mi empresa es muy particular. Es que en este sector tiene una idiosincrasia muy específica que lo hace diferente y especial. Y yo particularmente pues, pienso para mí, pues como todos, todo el mundo piensa lo mismo. Y yo le pregunto entonces, bueno, si tan convencido estás de que tu empresa es muy especial, ¿sabes realmente cuántas empresas participantes hay en tu sector? ¿Sabes cuál es tu nivel de cuota de mercado o de posicionamiento estratégico? ¿Dónde está respecto de los demás? ¿Has analizado alguna vez las principales magnitudes económicas de tus competidores? Esto es información pública y notoria. En el mundo de Internet y de las nuevas tecnologías, en un entorno 2.0, la información es pública y gratuita y está al acceso de cualquiera. Y si realmente te has tomado la molestia de analizar a tus competidores, por ejemplo, ¿eres consciente de los movimientos de la competencia en cuanto a estados financieros, en cuanto a planteamiento de políticas? ¿Están creciendo tus competidores? ¿Están invirtiendo tus competidores? Las respuestas normalmente suelen ser que no, de desconocimiento total y absoluto. Y si no sabes si tus competidores están invirtiendo, porque no te has parado a analizar, por ejemplo, la evolución de sus balances, ¿cómo puedes llegar a saber si quizás están comprando maquinaria para incrementar su capacidad productiva o simplemente para lanzar nuevos productos al mercado o para reducir sus costes? ¿Cómo lo sabes? Y si no lo sabes, cuando la razón de ser de esa inversión se traduzca en un nuevo producto en el mercado, en un producto más competitivo en precios, ¿qué vas a hacer tú? Pues no te quedará otra que reaccionar con el mucho o poco margen de maniobra que tengas, pero que será en todo caso a base de tener que ajustar tus precios para adaptarte a las nuevas circunstancias, al nuevo entorno competitivo. Y a veces ajustar los precios es algo que es posible, porque se puede hacer simplemente sacrificando margen. A veces actualizar los precios nos lleva directamente a una situación de pérdidas. Por lo tanto, aquí tenemos otro ejemplo más de cómo
un mal sistémico que comentábamos anteriormente sería perfectamente corregible simplemente haciendo uso de las herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano, simplemente haciendo uso de Internet, de la información que está al acceso de todos o trabajando en entornos colaborativos. Por eso yo siempre planteo la siguiente pregunta. Piensen ustedes si realmente saben quiénes son y dónde están, o si por el contrario no tienen más que una visión parcial de su propia realidad. A veces las personas tendemos a sumergirnos en nuestro pequeño sistema solar y nos olvidamos de que el universo es algo mucho más amplio, algo mucho más grande, ¿no? Y cuando eso sucede, hablamos de oportunidades perdidas, de pérdida de perspectiva, de visión limitada, y si eso lo traducimos a un entorno empresarial, necesariamente trae como consecuencia resultados inesperados para nuestras empresas. Piensen, por tanto, como una acción más directa sobre el conocimiento de nuestro sector y de nuestro mercado nos puede ahorrar disgustos y nos puede ayudar, por el contrario, a sentar mejor las bases del futuro de nuestras empresas. Otro mal muy generalizado que nosotros encontramos es ignorar la importancia de los agentes participantes, o lo que los sajones llaman stakeholders. ¿Son ustedes conscientes de la percepción, por ejemplo, que sus clientes tienen del producto o servicio que reciben, que ustedes les ofrecen? ¿Utilizan, por ejemplo, Internet y la tecnología que tenemos a nuestro alcance, nuestras RPs, nuestras CRM, nuestras aplicaciones de gestión que todos tenemos en las empresas, las utilizan realmente, por ejemplo, para mantener un canal abierto de comunicación con nuestros clientes que nos permita pulsar la realidad de nuestro mercado, la realidad del entorno al que nos dirigimos? ¿O acaso, como un cliente nuestro ayer mismo por la tarde, piensan que el hecho de que un cliente compre el producto ya es una prueba definitiva de la satisfacción con el producto? Háganse la pregunta. Otra pregunta. ¿Sus políticas de recursos humanos, por ejemplo, son acordes con las perspectivas que los trabajadores tienen de nuestra empresa? ¿Son suficientes para asegurar su mejor desempeño? ¿Para asegurar que se sientan identificados con los intereses generales de la empresa? ¿Somos capaces realmente de crear con nuestros colaboradores un entorno de trabajo colaborativo que fomente la aportación colectiva y que haga que fluya el talento dentro de nuestra organización? ¿Tenemos eso previsto en nuestras políticas de recursos humanos? Y si hablamos de los proveedores, por ejemplo, la relación con nuestros proveedores mejoraría si les hiciéramos partícipes, por ejemplo, de nuestros planes de desarrollo y de futuro. ¿Conseguiríamos quizás unos acuerdos de suministro más ajustados en precio, pero también más eficientes en cuanto a organización del suministro, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Mejoraría la contribución de nuestros proveedores a nuestro negocio si los integrásemos en una organización, por ejemplo, o en un entorno colaborativo, simplemente haciendo uso de las herramientas que tenemos a nuestro alcance? En definitiva, pregúntense si las políticas generales de recursos humanos, comerciales, son realmente coherentes con nuestro entorno, si satisfacen sus expectativas o si, por el contrario, simplemente vivimos de espaldas a él. Otro pecado bastante recurrente es desconocer el entorno macro en sentido amplio, ¿no? ¿Qué uso hacen ustedes de Internet, por ejemplo, y de la tecnología de alcance para profundizar en el conocimiento del entorno?
¿Saben ustedes, por ejemplo, cómo va a evolucionar la producción legislativa de la Unión Europea, que posteriormente tendrá que traducirse o transponerse a nivel estatal, autonómico, incluso local? ¿Cómo les va a afectar esa tendencia legislativa? ¿Será fuente de oportunidades para nuestra empresa o, por el contrario, puede suponer una amenaza real para nuestro negocio? O pregúntense, ¿saben ustedes hacia dónde evolucionan las tendencias y hábitos de consumo en nuestro mercado objetivo? ¿Qué impacto va a tener sobre nuestras ventas, por ejemplo, la evolución de la pirámide poblacional? ¿Nos lo hemos planteado? ¿Nuestro sector objetivo corre el riesgo de verse saturado de empresas competidoras, con las consecuencias que ello tendría? ¿O, por el contrario, está en fase de concentración e integración? En definitiva, pregúntense en qué modo su empresa está o puede estar expuesta a la evolución del entorno y de aquellas magnitudes que verdaderamente pueden condicionar el propio desarrollo de la empresa. Y sobre todo pregúntense si realmente la empresa está preparada para el cambio y para los nuevos escenarios, y si estará preparada para reaccionar a tiempo. Y yo les digo que en un entorno 2.0 ello es posible. El tamaño es importante y lo cierto es que la falta de la dimensión adecuada entraña serios riesgos para las empresas. Piensen que en un escenario en el que los demás se preocupan por crecer, las posiciones excesivamente conservadoras o prudentes conducen, en primer lugar, al inmovilismo y, en segundo lugar, a veces, desafortunadamente, también a la desaparición. Porque al final, en un mundo en movimiento, pararse es tanto como retroceder. Alguien muy sabio dijo una vez que para ser grande hay que pensar a lo grande, y yo creo que así es. Por lo tanto, hay que crecer, crecer y crecer, porque no hay peor estrategia en definitiva que el exceso de conformismo. Y por último, la escasa orientación al I+D, y no me estoy refiriendo precisamente al I+D en la acepción técnica o tecnológica de la palabra, sino más bien a un ejercicio consciente, sistemático, permanente, incluso rutinario, de búsqueda de la excelencia como diferencial competitivo. Pero al fin y al cabo el desarrollo es el motor del mundo. ¿Se han preguntado ustedes, por ejemplo, si pueden hacer mejor las cosas? ¿Si pueden satisfacer más y mejor las expectativas de sus clientes? ¿Qué más pueden hacer por sus semejantes, entendiendo por sus semejantes a los agentes participantes o stakeholders que comentábamos anteriormente? ¿Cómo pueden mejorar sus productos? ¿Qué otros productos pueden fabricar o comercializar? ¿Cómo puedo mejorar mi organización? ¿Cómo puedo mejorar la relación con mis proveedores? La verdad es que la perfección no existe, pero el compromiso con la mejora continua es muy importante, porque nos acerca a la excelencia y evita cualquier forma de estancamiento. Por lo tanto, yo les sugiero que hay que, en primer lugar, investigar cómo se pueden hacer mejor las cosas y, en segundo lugar, desarrollar soluciones a la medida. Al fin y al cabo, eso es I+D y no otra cosa. Si lo hacen, los resultados necesariamente tienen que ser buenos. Y a ser posible, hay que hacer este ejercicio de I+D buscando entornos colaborativos y aprovechando las herramientas y las tecnologías que tenemos disponibles y al alcance de nuestra mano para poner en comunicación a los diferentes integrantes de la empresa. A veces la solución, como digo, está al alcance de nuestra mano, en lo cotidiano, y lo único que tenemos que hacer es tomarlo y hacer uso de ello. Pero todavía puede ser peor, porque nos podemos encontrar con un escenario en el que se dan todos los pecados de manera simultánea. Y por desgracia es la realidad a la que se enfrentan muchas pymes en España. Yo diría que nadie está libre de pecado, y la perfección desde luego que no existe. Pero pecar en exceso nos puede condenar al infierno del fracaso empresarial. Por lo tanto, no permitan que sus empresas sean un ejemplo de oportunidades perdidas.
Dirigir una empresa, en definitiva, y voy terminando, o un proyecto de cualquier tipo, es como la vida misma. Uno tiene que tener objetivos vitales, trazar su camino, definir lo que quiere conseguir y esforzarse por alcanzarlo. El plan estratégico no es ni la panacea ni la solución infalible. Y desde luego tampoco hay recetas milagrosas para hacerlo. Pero sí que hay recomendaciones para evitar errores irreversibles, precisamente los 7 pecados capitales. Yo siempre digo que los empresarios y los directivos, como las personas, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de administrar nuestro futuro. Si a todo lo que sabemos de nuestra empresa, de nuestro sector, de nuestro mercado, le añadimos una pequeña dosis de dirección estratégica y una pizca de ejercicio de reflexión y de anticipación, necesariamente los resultados tienen que ser mejores, necesariamente. Y si además lo hacemos trabajando en un entorno colaborativo, en el que hacemos que fluya el talento y en el que aprovechamos el impulso renovador de las personas que integran nuestra organización, entonces los resultados serán aún todavía mejores. La experiencia, por lo menos, así nos lo demuestra. Y si lo hacemos, pues estaremos contribuyendo a hacer de nuestra empresa, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestro país, un lugar mejor para todos y una fuente de oportunidades para futuras generaciones, que esa es también nuestra responsabilidad. Y si lo hacemos, entonces seremos todos mucho más felices. Muchas gracias por tu atención. Muchísimas gracias, Lorenzo, y también muchísimas gracias por tu excelente organización en la gestión de esto, que nos va a hacer buena falta hoy. Está bien, normalmente un 30%. Muchísimas gracias. Voy mejorando. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos en este primer bloque de Estrategia 2.0 de lo que es la visión de la que también nos ha hablado Lorenzo, es decir, lo que vemos con la mente, a lo que vemos con los ojos, que es la vista, básicamente, ¿no? Y de eso nos va a hablar Luis, ¿no? De por dónde empezar a trabajar en el poder disruptivo de las organizaciones, ¿no? Luis es la persona Luis Calvo es el CEO de Tomasis, como todos sabéis, y la iniciativa de la organización 2.0 recae gran parte en él, y de él es un poco la responsabilidad y la culpa de que esto tenga sentido, ¿no? O sea que Luis, para mí es un placer presentarte y nada, la palabra es tuya. Gracias, Santiago. Gracias. Este evento es para hablar de 2.0 y yo esto todavía lo veo muy 1.0. Entonces os veo todavía muy oyentes, entonces me vais a permitir hacer un ejercicio muy rápido. Vamos a hacer un ejercicio de 2.0, ¿ok? Y así rompemos un poco el hielo. Entonces me vais a permitir que dediquemos 45 segundos a que os presentéis con la persona que tenemos al lado. Vamos a hacer de esto un poco de networking, de 2.0, que es de lo que se trata. Entonces, dedicar un poquito, dedicar 45 segundos a presentaros con las personas que tenéis al lado, intercambiéis unas tarjetas, os decís quiénes sois, y así, quién sabe, a lo mejor